Bueno. Hola amigos, un día más hemos madrugado en esta FIMA para poder enseñaros una de las grandes novedades que tenemos, nuestra empacadora de alta densidad. ¿Y quién mejor que Juan Mari para hacer un breve vídeo sobre nuestra máquina? Así que os dejo con Juan Mari. Buenos días, como os ha comentado Vicente, tenemos aquí la nueva empacadora que hemos presentado en FIMA y que, bueno, ha sido reconocida con una serie de premios por las diferentes o distintas innovaciones que incorpora y que iremos describiendo. Como líneas generales, esta empacadora la llamamos High Density, un poco indicando que es un modelo que va a entregar más densidad que las que tenemos actualmente ofertadas en el mercado. Esto, ni más ni menos, como la propia palabra indica, pues va indicado a personas o a contratistas o a gente especializada en el comercio de la paja que va buscando una densidad suficiente para poder completar los camiones y de ese modo, pues digamos, optimizar los costes que supone el transporte. Entonces, bueno, pues esta es un poco la función de la empacadora. Conseguir pacas de una densidad, digamos, un 20-25% superior a las actuales, y con ello conseguimos completar los camiones a la carga máxima permitida y por tanto mínimo coste de transporte. ¿De acuerdo? Aparte de eso, toda la serie de ventajas e innovaciones que incorpora que iremos describiendo para que, digamos, se vea que es un producto atractivo e interesante para este sector. Vamos a ver todas las innovaciones que tiene esta empacadora, empezando de adelante hacia atrás, más o menos llevando un cierto orden. Estamos en la parte frontal, como podéis ver. Aquí tenemos la lanza de tiro, una lanza de tiro que tiene sus puntos de giro y con estos tensores permiten una regulación prácticamente en 10 segundos está regulada la altura y adaptada a la altura del enganche del tractor. Y luego tenemos esta primera, digamos, novedad, que ha sido premiada y reconocida como novedad sobresaliente, que es la caja intermedia entre la toma de fuerza del tractor y el volante, que toma o absorbe o acumula la energía que necesita la empacadora para poder funcionar de una manera más o menos uniforme y no repercutir en cargas puntuales, en picos de carga cada vez que da una pistonada. Bueno, pues nos centramos en la explicación de esta caja, que, como digo, es totalmente nueva en este sector. Esta caja fundamentalmente tiene distintas características o ventajas, pero la principal es facilitar el arranque de la empacadora. Hasta ahora, para iniciar el arranque de la empacadora, todos los que os dedicáis a este mundo de la paja sabéis que cuesta bastante trabajo iniciar el arranque de la empacadora, lógicamente porque el volante necesita acumular energía de una manera muy rápida. Y claro, en esos momentos en los que está acumulando energía al iniciar la marcha, pues el tractor se resiente. Y bueno, pues hay algunas soluciones por ahí para facilitar este arranque, como es un motor hidráulico que le ayuda a empezar a girar. En este caso no tenemos ningún tipo de asistencia hidráulica, simplemente tenemos esta caja. Esta caja es una caja Power Shift de 2 velocidades y punto muerto. De tal modo que el operario, cuando conecta la toma de fuerza del tractor, la caja se encuentra en punto muerto y por tanto el tractor arranca y solamente mueve el eje primario, el eje principal de la toma de fuerza, y el eje secundario está totalmente parado, con lo cual el tractor no le cuesta ningún trabajo arrancar. Una vez que hemos conectado la toma de fuerza sin ningún tipo de trabajo, desgaste o problema para conectar, como digo, los embragues empezarían a funcionar en vacío, el operador lo que tiene que hacer es acelerar el tractor hasta que consigamos un régimen de toma de fuerza del eje de la toma de fuerza de 800 vueltas más o menos. Una vez que está girando 800 vueltas el primario, como digo, todo en estático, el software de la empacadora le preguntaría al operador si quiere iniciar el proceso de arranque. Una vez que confirmamos que queremos iniciar el proceso de arranque, este distribuidor, que ya contaría con presión hidráulica, porque una vez que movemos el primario estamos activando todas las bombas, que lleva 4, para disponer de caudal hidráulico, como digo, este distribuidor conectaría los embragues de la primera velocidad, una velocidad que tiene una relación de transmisión bastante corta, con lo cual el volante iniciaría un proceso de arranque modulado y progresivo por esos embragues, como digo, multidisco en baño de aceite. Una vez que está conectada y engranada la primera velocidad, inmediatamente y de forma automática, sin hacer nada al operador, se conectaría la segunda velocidad, una relación de transmisión que ya es la definitiva,
pero que ya, digamos, haría un nuevo proceso de aceleración del volante y ya conseguiríamos la relación de transmisión definitiva. Llegados a ese punto, el software de nuevo le diría al operario que acelere hasta conseguir las 1000 vueltas por minuto en el eje primario. Bueno, pues una vez que hemos acelerado y hemos puesto el eje primario a 1000 vueltas, el secundario estaría girando a 1450. Entonces daos cuenta que la principal característica de esta caja multiplica las vueltas y al volante conseguimos que vaya a casi 1500 vueltas por minuto, que con este diámetro y esta masa que tiene en la periferia implica que tiene ya acumulada una cantidad de energía suficiente para que cuando tenga que dar la pistonada y comprimir al material, pues lo haría de un modo uniforme, y cada vez que el pistón tiene que entregar o dar ese golpe, el volante entregaría parte de su energía acumulada para que el tractor no se resienta cada vez que llega ese momento de comprimir el material que está en la cámara de compresión. Bueno, pues esto es la principal función de la caja, pero no es la única. ¿Por qué? ¿Cuáles son las otras posibilidades, otras ventajas que tiene? Bueno, una vez que estamos funcionando, la caja está desarrollando su trabajo, pero cuando vamos a detener el tractor, pues lógicamente el operador desconecta la toma de fuerza y el primario pues se queda girando ya cada vez más lentamente y el secundario también. En ese momento el software de la empacadora detecta que, claro, se va a detener la máquina, y con un sensor que tiene en la posición de las bielas que empujan al pistón, pues una vez que ha descendido lo suficiente de vueltas, se aplica un freno que lleva incorporado, es este disco, se aplica un freno y deja detenido, digamos, a las bielas en la misma posición siempre. ¿En qué posición? En una posición óptima, es decir, en la posición en la que el pistón empieza a retirarse, ahí le detiene. ¿Con qué idea? Pues para que luego en el futuro arranque, en el próximo arranque, el pistón se retraiga hacia atrás y vaya a comprimir. De tal modo que tenemos una vuelta completa de la caja reductora principal hasta que el pistón vaya a dar un golpe al material que estamos comprimiendo. Eso facilita también la conexión de la primera velocidad en el futuro arranque. De tal modo que eso es otra ventaja que tiene esta caja, que siempre nos va a detener a las bielas en el punto óptimo para que el arranque próximo sea lo más sencillo y más fácil posible y con menos par exigido. Más cosas que tiene la caja. Bueno, pues internamente tiene un embrague de seguridad que, si detecta un exceso de par, un sobrepar, se desconecta. Aquí podéis ver que se ve claramente que tras el eje secundario hay una conexión directa al volante. No existe un embrague de seguridad de fricción como tienen las empacadoras en la actualidad. Este embrague de seguridad, para detectar sobreesfuerzos o sobrecargas o un exceso de par, un sobrepar, pues en esos casos el embrague saltaría. ¿Y qué hace ese embrague de discos? Pues empieza a patinar. Es un embrague de disco en seco y, lógicamente, en un ambiente pulverulento de mucha temperatura en la que se está empacando paja, pues eso genera calor, genera riesgo de incendio y, por supuesto, hace que los discos se deterioren y haya que sustituirlos. Esa es la situación actual. La situación con esta caja es que este embrague desaparece y disponemos aquí de un embrague de seguridad que salta en cuanto detecta un exceso de carga. No hay ningún tipo de desgaste, ningún tipo de sobrecalentamiento y, por tanto, ningún tipo de riesgo de incendio. Bien, y por último, esta caja tiene una función de velocidad lenta. ¿En qué consiste esa función? Bueno, pues en el caso de que estemos haciendo un mantenimiento, un chequeo, calibración, regulaciones, tenemos aquí este pulsador de velocidad lenta y otro pulsador similar en la zona de los atadores. ¿Con qué idea? Bueno, pues una vez que está funcionando la toma de fuerza, oprimiendo este botón, el secundario se movería a una velocidad muy lenta. ¿Para qué? Con idea de que pongamos o posicionemos el pistón, las bielas, los atadores, las agujas en la posición que nos interese para poder realizar las calibraciones y el mantenimiento que sea necesario. Esto es, por último, la ventaja adicional que tiene. Como veis, esta caja es muy completa y no solo facilita el arranque, que es lo principal, sino que ofrece también otras ventajas que son, digamos, a fin de cuentas, comodidad y seguridad para poder realizar el trabajo de un modo, pues, lo más seguro posible, lógicamente, porque este trabajo tiene sus riesgos y aquí se reducen y se eliminan esos posibles riesgos de sobrecalentamiento y de dificultades en el arranque. Vamos a pasar a otra sección. Bien,
Hemos pasado de la parte delantera a la parte de alimentación. Tenemos aquí el pick-up, un pick-up que tiene ciertas características que quisiera comentaros, aunque posiblemente sepáis algunos más de lo que yo os pueda indicar. Principalmente, en este pick-up, las barras que lleva para hacer la alimentación, en lugar de ser 4 barras como habitualmente se utilizan, tenemos 5 barras, de tal modo de que cada vuelta va a haber 5 alimentaciones. ¿Qué implica eso? Pues más capacidad de alimentación, aunque lleve el mismo régimen, ¿de acuerdo? Eso está claro. Las costillas o las chapas, siguiendo un poco, esto ya no es que sea nuevo, es una tendencia que ya hemos puesto en las últimas campañas y que pues, lógicamente en esta máquina de nuevo diseño seguimos poniéndolos. Las costillas o las chapas divisoras son de material plástico con idea de que ante impactos con las piedras que son frecuentes en los campos, pues puedan retornar a su punto de origen y haya menos ruido y menos rozamiento con las espirales de las púas, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, seguimos con el diseño de nuestro pick-up con un rotor de alimentación superior y delante lo que es un rotor, digamos, de giro loco para poder sostener el material que va a entrar en el pick-up. Y por último, tras el pick-up tenemos un rotor de alimentación en este modelo. Como sabéis, tenemos 2 modalidades de sistema de alimentación. El rotor picador con una cuna de cuchillas que pueden ser activadas o desactivadas y el alimentador por paletas u horquillas, ¿de acuerdo? Este modelo en concreto es un modelo que tiene un rotor picador. Vamos a pasar a la siguiente sección. Bien, desde este plano se ve claramente los armarios de cuerda abatidos. Esto no es una novedad porque es algo que ya viene de nuestros modelos anteriores, con la novedad de que estos cajones, al ser de mayor tamaño, ya traen asistencia hidráulica. De tal modo que, bueno, pues con el sistema hidráulico del tractor podemos, mediante una electroválvula, abatir los armarios y dejarlos en esta posición. Y podemos acceder ya, al igual que la ventaja de las máquinas anteriores, a todo este costado para poder realizar el mantenimiento, inspección visual y comprobación de que está todo en orden y de manera correcta y poder pues, limpiar la máquina y todo de una manera mucho más sencilla y cómoda que si no pudiéramos hacer este ejercicio de abatir los armarios. Vamos a pasar al tren de traslación. Estamos en el sistema de traslación de la máquina. 2 ejes que, como podéis ver, son 2 ejes separados, independientes, individuales, el último direccional. Estos 2 ejes separados y unidos a la empacadora de manera independiente, como veis, no hay unión entre los ejes física, sí que hay una unión hidráulica. Ahí están soportados por 2 cilindros hidráulicos y entre ellos unidas sus 2 cámaras, de tal modo que si este eje le levantamos, este eje va a bajar en la misma altura y la misma proporción. Es una unión hidráulica poco similar a si hubiera una ballesta uniéndoles a ambos en forma de tándem como tenemos hasta ahora, pero con la ventaja de que no hay tándem, no hay unión física sino hidráulica, de tal modo que podemos entrar, como podéis ver, muy fácilmente, yo que soy pequeñito, casi quepo de pie, a poder realizar un enhebrado de las agujas, una comprobación del estado de los retenedores de una manera muy cómoda, comodísima, y comparado con lo que tenemos hasta ahora, pues no tiene comparación. Luego el sistema de suspensión, estas 2 cámaras de los cilindros están unidos a través de un acumulador, por tanto tenemos un sistema también de suspensión incluido. Y puesto que la suspensión está realizada de forma hidráulica, tenemos una tercera ventaja. ¿En qué consiste? Pues estas 2 cámaras de los cilindros tenemos una llave de paso que podemos enviar el aceite al tractor de tal modo que la máquina se nos bajaría hasta llegar, digamos, la cota de las ruedas a los armarios y de ese modo facilitarnos la carga de los ovillos de cuerda pues a una altura más cómoda de la que está en la actualidad cuando está en la altura de trabajo. Una vez cargados los ovillos tendríamos que elevar de nuevo la empacadora a su altura, cerrar la llave y ya se quedarían unidos los 2 ejes mediante los cilindros hidráulicos. Entonces, bueno, pues esto es otro punto interesante que nos permite realizar el mantenimiento y la carga de cuerda. Estamos viendo ahora, quería mostraros los armarios de cuerda. Como veis, estos armarios de cuerda tienen 36 huecos para 36 ovillos.
en lugar de los que traemos en las máquinas actuales, que son 32. Es decir, tenemos 4 huecos más, pero esto no es todo, porque como veis aquí tenemos puestos ovillos normales, de los que pesan entre 8 o 9 kilos, y estos armarios están diseñados para poder instalar armarios de tamaño XL, de los que pesan entre 12 y 13 kilos, que son mucho más grandes en diámetro. Aquí podéis ver que los ovillos normales pues tienen mucha holgura y también queda bastante cota en altura, con lo cual podemos montar los tamaños XL e incluso los más grandes de 15 kilos de XXL. Poniendo los más grandes, pues podemos tener hasta un 60% más de autonomía, y además con la ventaja de que en esta máquina todos los ovillos quedarían entrelazados, de tal modo que no necesitamos parar a unir los que tenemos de reserva, puesto que todos quedarían entrelazados desde un inicio de la jornada, con lo cual tenemos una autonomía de hasta más de 1500 paquetes con estos armarios. Respecto a la altura de carga, ya hemos comentado antes, está bastante alto, pero como sabéis, ya hemos comentado antes, la suspensión hidráulica nos permite bajar en el armario de cuerda prácticamente hasta la cota de la rueda, con lo cual podemos disponer de una altura razonable para poder realizar la carga de los ovillos de una manera cómoda. Vamos a pasar a otro punto. Estamos ya cerca de la parte trasera. En esta parte trasera podemos ver, quería mostraros el anillo, lo que venimos llamando el anillo de densidad. En este anillo, digamos que soporta o contiene a todos los cilindros hidráulicos que realizan la compresión de las 3 compuertas que estrechan o cierran la cámara de compresión. Este anillo de densidad se compone de 7 cilindros, 7 cilindros que son de doble efecto. Como veis, tenemos 2 en los laterales, en las compuertas laterales, y 3 arriba en la compuerta superior. Estos 7 cilindros, como he dicho, son de doble efecto, y gracias un poco al sistema de alto caudal hidráulico que tiene la empacadora, realizan tanto el efecto de compresión de las compuertas como de apertura de las compuertas de una manera muy rápida e inmediata. Entonces, si queremos extraer el último paquete, las compuertas no es que se queden relajadas, sino que se retraen y se abren perfectamente para poder extraer ese último paquete, y al contrario, cuando iniciamos la marcha y el trabajo, las compuertas se cierran de una manera inmediata y se queda la cámara ya comprimida a la presión en la que tenía inicialmente cuando habíamos dejado el trabajo, para que desde un principio el paquete comience a formarse a la densidad correcta. Bueno, pues es otro punto interesante que quería que conocieras. Vamos a pasar a otro punto. Bueno, en lugar de subir a los atadores de la empacadora, en este módulo es más o menos más visual. Tenemos, por último, una novedad en los atadores. ¿En qué consiste? Este es el atador que hemos montado hasta el año pasado en todas nuestras empacadoras. Este es el nuevo atador que vamos a montar también en todas nuestras empacadoras, no solo en la nueva empacadora de alta densidad. ¿Qué diferencia hay? Bueno, pues este módulo fundamentalmente muestra las diferencias en estas probetas. El atador de doble nudo que hemos tenido hasta ahora, pues es un atador fiable, realiza cada vez que suben las agujas 2 nudos, un nudo para cerrar el paquete que ya está formado y un segundo nudo para el inicio del paquete que se va a empezar a formar. Bueno, pues en ese último nudo, en el nudo que hacemos para el inicio del nuevo paquete, siempre se quedan restos de cuerda que están mostrados aquí en esta especie de tubo o de probeta, que muestra la cantidad de restos de cuerda que se generan con 100 pacas tras realizar 100 pacas. Bueno, pues estos restos de cuerda, pues lógicamente se depositan encima del paquete, se quedan ahí entre los atadores, se caen al campo, y otros cuantos pues van a parar al final al pesebre del ganado que se alimenta con la paja que hemos empacado. Claro, esto genera cierto malestar, primero en el ganadero, porque ve que hay restos de cuerda, que si el ganado puede ingerir algunos de ellos, luego otros se depositan en el campo. También desde el punto de vista medioambiental, pues este plástico, material de la cuerda, el polipropileno, pues dura muchísimos años hasta que se termina descomponiendo, con lo cual, en fin, eran un problema, suponían un problema, y hemos conseguido desarrollar este nuevo atador que en este segundo nudo cambiamos la configuración de ciertos puntos que podremos describir para que el segundo nudo, es decir, el nudo de inicio de cada paquete,
no le haga normal como le hacía hasta ahora y dejando ese resto de cuerda, sino que haga un nudo tipo lazada, con lo cual ese resto de cuerda queda integrado en la lazada y conseguimos dos ventajas de esa manera. Primero es que no generamos restos de cuerda, no quedaría ningún resto de cuerda ni en los atadores, ni en los paquetes, ni en el campo, ni en el pesebre del ganado. Y por otro lado, pues ese segundo nudo tipo lazada tiene pues un 25, un 30% más de capacidad de resistencia. Ese segundo nudo siempre era el más débil, con lo cual ahora pasa a ser el más fuerte. Antes, cuando hacíamos ensayos de tracción de la cuerda con los nudos que realiza el atador, cuando se sometían a tracción y se veía el límite, cuál era el límite, digamos, o el cuello de botella, siempre el primero que salta es el segundo nudo. El segundo nudo tenía menos longitud, digamos, lo que llamamos menos rabillo, se deslizaba más fácil y saltaba. Bueno, pues ahora con este nuevo atador, cuando se somete a ese mismo test o esa misma prueba, al conjunto de los dos nudos y la cuerda, en este caso termina saltando o empieza, siempre salta el primer nudo o incluso se salta la cuerda antes que este segundo nudo de lazada. Con lo cual hemos ganado en fiabilidad, porque el segundo nudo ya nunca más va a ser el cuello de botella. Ya vamos a tener una cuerda que con la misma calidad va a tener un 20%, un 25% más de capacidad de aguante o de resistencia a tracción. Con lo cual, esto es el último punto que quería destacar. Como diferencias, aparentemente son muy similares, pero podéis ver que los platos, por ejemplo, tienen un diente más. Este diente y este diente son similares, pero si los movemos, este y este también, pero aquí vemos uno nuevo. ¿Os dais cuenta? Aquí tiene un dentado más. Este dentado es el que actúa, como podéis ver, sobre el pico anudador. ¿De acuerdo? También tiene un dentado más el disco de cuerda, entonces, y por tanto un lóbulo más, por último, en este último carrete, para el brazo de la cuchilla. Es decir, que por cada vuelta del plato vamos a tener una vuelta más del disco, una vuelta más del pico anudador y un movimiento más del brazo. Y el disco de cuerda, en vez de tener 4 muescas, tiene 2 y una piecita de plástico que suelta el retenedor en el último nudo, en el segundo nudo. De tal modo que ese es el punto crítico y clave que nos permite que soltemos a la cuerda, la cuchilla pase y no corte y haga la lazada, el pico anudador. Bueno, pues con esto conseguimos que no dejemos restos de cuerda al elaborar o al hacer el atado del paquete. Pues muchas gracias, hasta aquí todos los puntos que quería poner de manifiesto para que todos estuvierais informados de las novedades que tiene esta empacadora que pondremos en el mercado en breve. A ver, un momento, no me había dado cuenta que tenemos este tractor enganchado a la empacadora, y respecto a este tractor y relacionado o relativo al trabajo con la empacadora, quería comentaros que esta serie, el T7 Heavy Duty, es un tractor que tiene incorporado también como novedad un sistema que le permite trabajar con la empacadora de un modo más cómodo, atendiendo a lo que llamamos el modo empacadora. Este tractor, cuando conectamos la empacadora, detecta que tenemos digamos una empacadora enganchada en el momento que conectamos la toma de fuerza y en el momento que el tractor empieza a recibir ciertos digamos esa frecuencia ese vaivén de baja frecuencia del pistón en el movimiento. Entonces el tractor automáticamente pasa a una especie de modo empacadora. ¿En qué consiste? El tractor detecta esa empacadora en ese momento, en el momento en que ve estas bajas frecuencias de picos con las cargas que vienen del pistón, y entonces empieza a gestionar tanto la suspensión como el mapa de inyección del motor para que cuando va el pistón a hacer la sobrecarga, digamos el golpe de compresión de la cámara, en la cámara de compresión de la paja, pues el regulador del sistema de inyección ya prevé esto, reacciona y la suspensión varía su dureza, de tal modo que esos ciclos que está recibiendo el conductor de manera frecuente, digamos constante, durante todo el trabajo con la empacadora, se ven reducidos y se quedan casi
prácticamente suavizados, de tal modo que es mucho más confortable, se reduce la fatiga del trabajo y por tanto podemos llegar a casa después de un largo día empacando pues menos estresados, con menos estrés lógicamente del trabajo realizado. Y ese es un punto que sí que quería dejar destacable como aspecto importante en este tractor y como novedad que también ha sido reconocida en esta feria. Ya, vale, para acá, Vicente, anda y di adiós. Bueno, pues hasta aquí el breve, ¿no? Breve. Ha sido breve. Hasta aquí la breve introducción al vídeo de la empacadora. Os recordamos que tenemos un vídeo de Álvaro y de Fernando con el sistema IntelliCruise. Todas estas empacadoras tienen la posibilidad de montar Isobus 3, ¿vale? Sí. Para controlar el empacado con un tractor Autocommand. Así que nada, hasta aquí lo dicho. Os dejamos por ahí arriba y por abajo en la descripción el vídeo del IntelliCruise y hasta aquí el breve vídeo de introducción. Sí, así es. Así que nada, nos veremos en el campo.